Bueno, nos acercamos al final del tema. Solamente queda el punto 8 de la página 160 y el punto 9 de la página 162, que ya es el final, ¿vale? Entonces esta semana voy a ver el tema, el punto 8 de la página 160 del tema de trigonometría. Entonces voy a poner 8 y vamos a dar el teorema, se llama teoremas del seno y del coseno. Son teoremas muy importantes. Bien, ya la explicación es la siguiente. En el punto anterior, en este no, aquí, en el punto 5 resolvíamos triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Resolver triángulos rectángulos consistía en calcular tanto los tres lados de un triángulo rectángulo como los ángulos, ¿vale? Es decir, a través de las razones trigonométricas del teorema de Pitágoras y sabiendo que los triángulos de un triángulo cualquiera suman 180, pues usando esas tres cosas se resolvía cualquier triángulo rectángulo. Es decir, si yo tenía, voy a coger otro folio, un triángulo cualquiera, digo un triángulo rectángulo, es decir, con un ángulo recto, sabiendo cuánto mide un lado y un ángulo o dos lados, puedo calcular todo lo demás. Bien, esto era en triángulos rectángulos. Bien, eso lo recuerdo, el punto 5 de vuestro libro. Bien, pues ahora resulta que ¿y qué pasa si me dan un triángulo cualquiera? Por ejemplo, este. Este ya no es triángulo rectángulo. ¿Qué pasa si me dan uno de los lados, dos lados, o un ángulo, y un lado, o dos ángulos, ¿vale? Si me dan algunos elementos de un triángulo no rectángulo, ¿yo cómo hallo los demás? Eso se llama resolver un triángulo cualquiera. Ya no tiene por qué ser cualquiera. Ya no tiene que ser rectángulo. En este punto vamos a ver cómo se resuelve cualquier triángulo. Y me preguntará Antonio, ¿pero esto para qué sirve? Pues de nuevo, los triángulos son una figura geométrica que aparece en infinidad de sitios. Es la figura geométrica, de hecho plana, más importante, porque junto con la circunferencia, pero esta es la más importante. ¿Por qué? Porque todas las figuras geométricas, por ejemplo esta, que no es regular, esto sería un pentágono, porque tiene 1, 2, 3, 4 y 5, un pentágono irregular, porque no tiene la forma, ¿no? Los lados no son iguales ni los ángulos. Bien, pues mira, yo puedo hacer esto y trabajar con tres triángulos, y sabiendo cómo se trabaja con un triángulo, yo puedo calcular cualquier figura, cualquier polígono, ¿vale? Es decir, este, por ejemplo, pues si lo hubiese hecho bien, yo hago así, 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 y ya tengo, a través de eso se llama triangulizar una figura. Esto se hace mucho en arquitectura y en tecnología, ¿de acuerdo? Es decir, se usa mucho la triangulación. Luego, es muy importante esta figura, el triángulo, y sabiendo uno de los lados y, por ejemplo, uno de los ángulos, pues ya puedo calcular el resto de componentes. O dos lados ya puedo calcular, y un ángulo puedo calcular todos los demás. Es decir, a través de algunos elementos yo voy a poder calcular todos los elementos de cualquier triángulo. Eso me lo va a dar el teorema del seno y el teorema del coseno. Ahora lo voy a explicar, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a poner en la teoría es teorema del seno y del coseno. Vamos a decir, sirve. ¿Para qué sirve? Que eso le encanta a Antonio. ¿Para qué sirve? Pues sirve para calcular los elementos, es decir, lados, los tres lados y los tres ángulos de cualquier, y subrayo la palabra cualquier, triángulo. Ahora ya no tiene por qué ser rectángulo. Para los rectángulos teníamos este punto. Pues ahora para cualquier triángulo, incluidos los no rectángulos, incluidos los rectángulos, podemos aplicar estos dos teoremas. El teorema del seno y el teorema del coseno.
Bien, eso es lo primero que sirve para calcular los elementos, los tres lados y los triángulos de cualquier triángulo, sabiendo, nos tienen que dar algo, sabiendo algunos de ellos, algunos de estos. No todos. Bien, vamos a poner primero los teoremas. Voy a explicar qué quieren decir y luego los demuestro, que es muy interesante las demostraciones que vienen aquí también. Pero yo quiero explicaroslo. Y luego haré algunos ejercicios de los que no he mandado no, eso lo haremos en la videollamada, haré solamente algunos de los que no hemos dado, ¿vale? Entonces, primero, vamos a poner teorema del seno. Y muy importante, voy a empezar pintando un triángulo cualquiera, por ejemplo, este. ¿Veis que este triángulo este ángulo no es de 90, este ángulo no es de 90 y este ángulo no es de 90? Lo he pintado a posta, que ninguno sea de 90, ¿vale? Para poder trabajar con él de forma general. Si fuera un triángulo rectángulo también se puede trabajar. Bien, voy a llamarle a este A este vértice B y a este C. Sabéis que el enfrentado es A, el enfrentado es B minúscula y el enfrentado es C minúscula. Y también sabemos que este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el C. Se le llama igual al vértice que al ángulo, pero aquí C como mayúscula y aquí C con un gorrito para decir ángulo. Bien. Pues mira, tenemos el teorema del seno dice que si yo divido lo que mide A entre el seno del ángulo opuesto, yo calculo el seno de este ángulo. Primero tengo que tener este ángulo, por ejemplo, 25. Cojo, hago su seno con la calculadora. Mido esto y divido lo que mide esto entre el seno, va a ser igual a lo que mide este lado entre su seno, el seno contrario, el B, opuesto también se dice, y es igual a C, el lado este, partido el seno del otro. Eso es lo que dice. Es decir, bajo estas condiciones, cuando tengo un triángulo cualquiera que se le llama A, B, C, ángulo opuesto, lado opuesto y lado opuesto, tenemos que este lado, lo que mida, pues 20 centímetros, partido el seno de este ángulo, por ejemplo 30, va a ser igual al B partido el seno de B y a C partido el seno de C. Bien, pues este teorema es importantísimo. Ya está. Y se va a emplear. Es decir, si yo conozco... Bueno, eso luego en los ejercicios vemos cómo se aplica. Y luego explico la demostración. ¿Voy a dejar aquí un espacio para la demostración? No, voy a poner los dos seguidos, los dos teoremas, y luego la demostración detrás. Venga. Teorema del coseno. Pues mira, el teorema del coseno... bueno, se llama teorema del seno porque aparece el seno. ¿Ve? Y aquí, ¿por qué se va a llamar teorema del coseno? Porque aparecerá el coseno. No es muy difícil eso de entender. Bueno, pues voy a pintar el mismo triángulo, o parecido. Me da igual. Lo importante es que sea cualquier triángulo. Si queréis pongo aquí lo voy a poner, para cualquier triángulo se cumple. Se cumple. Pum. Y se cumple eso. Aquí, para cualquier triángulo. Cualquiera. Se cumplen. O se cumple. 2 puntos. Se cumplen mejor. Se cumplen porque van a ser varios. Bien, pues mira, de nuevo. Tengo un triángulo cualquiera. Le voy a llamar igual. A, B, C, C minúscula, A minúscula, B minúscula, A con gorrito, B con gorrito y C con angulito. Vale. Pues dice el teorema, el del coseno. Ahora lo demostraré. Que si yo cojo este lado y lo elevo al cuadrado, lo que mide, por ejemplo, 5 centímetros al cuadrado, va a ser igual a coger los otros dos elevados al cuadrado y sumarlos. Y restarle, atención, el doble de estos dos multiplicados por el coseno del ángulo de A. Bien, mirad, parece un jaleo, pero es fácil de aprender. Es decir, si yo cojo A al cuadrado, pongo los otros dos al cuadrado sumados y le resto el doble de ellos dos por el coseno
del ángulo de A. Ya está. Vamos a hacer el de B. B, si en lugar de coger A, cojo B, va a pasar lo mismo. Es decir, pero ahora el B es el que está aquí. Pues pongo A cuadrado, pongo los otros dos al cuadrado, ¿lo veis? Si B lo he cogido, el otro al cuadrado menos el doble de estos dos, de A por C, por el coseno de B, del ángulo B. Y por último, C al cuadrado va a ser igual a los que faltan, A cuadrado más B cuadrado, menos el doble de estos dos, de AB, multiplicados por el coseno de este, de C. Mirad que nadie... esto es fácil de aprender. Ahora lo demostraré. Pues estos son los teoremas. El teorema bueno, se llaman teoremas del coseno o teorema del coseno y el teorema del seno. ¿Vale? No es difícil. Hay que aprendérselos. Ahora diré por dónde salen. Y otra cosa. Son fáciles de aprender y entenderlo bien lo que significa. Voy a empezar de nuevo con el teorema del seno. El teorema del seno dice, os voy a repetir para aunque sea pesado, que tengo un triángulo cualquiera. No tiene por qué ser rectángulo. Pues lo que mide esto, lo que mide eso, lo que mide esto y lo que mide esto, pues 5, 4 y 3, por ejemplo, 5, 4 y 3, ¿vale? Partido sus ángulos, el seno de sus ángulos, es decir, el seno de este, pues aquí, el seno de este, aquí, el seno de este, aquí, pues dan igual. Es decir, esto es igual a esto, igual a esto. Esto luego lo ampliaremos en los ejercicios y veréis vosotros qué fácil es. Bien, y el del coseno dice muy parecido, pero en lugar de coger el seno, coge el coseno y además en lugar de ser una división, es que en lo que mide este al cuadrado es igual a la suma de los otros dos al cuadrado menos el doble de ellos dos sin cuadrado multiplicados por el coseno del ángulo enfrentado, de este en este caso. Pues lo mismo con B y lo mismo con C. Pero cambia que si aquí pongo B, aquí no pongo B, ¿lo veis? Aquí no pongo B en ningún lado. Si yo pongo aquí C, aquí no pongo C en ningún lado. Y el coseno del C y el coseno del B. Hay que aprendérselo en memoria. Bien, pues una vez que tengo eso, voy a demostrarlos. Y una vez que lo tenga demostrado, empiezo a hacer algunos ejercicios en otro vídeo. Bien, pero lo importante es que esto lo tenéis que tener. Esto es muy importante, que lo aprendáis. Y ahora, demostraciones. Vamos a hacer la demostración en rojo. Una demostración es que lo voy a probar. Y para hacer una demostración lo que utilizo son letras. Pues venga, vamos a empezar primero con el teorema del seno. Venga, lo primero que tengo que hacer es... aquí no me va a caber. Bueno, pues entonces la demostración la hago aquí. Demostración. Yo pongo demo. 1. Teorema del seno. Bien, pues vamos a empezar. Cojo un triángulo, el que me dé la gana. Como va a ser en plan general, es decir, lo voy a demostrar para todos, pues me da igual qué forma tenga. Lo único importante es los nombres. A, B, B, C, C, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Bien, pues mirad lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a partir este triángulo por su altura de tal forma que me queden dos triángulos rectángulos. ¿Lo veis? Se me ha formado un triángulo rectángulo aquí y otro triángulo rectángulo aquí, que lo voy a pintar de negro. Bien. Bueno, y a esta altura la voy a llamar, por ejemplo, H de altura. ¿Bien? Acordaros, aquí está C. Aquí está C, que lo he borrado por culpa de la altura. Ya tengo cualquier triángulo, puedo partirlo, bien, de esta forma, haciendo dos triángulos rectángulos, cualesquiera, ¿eh? Ahora, siguiente paso. En este triángulo voy a hacer el teorema, el seno, la definición de seno. El seno, en este triángulo en amarillo, el seno de ¿a qué era igual? La definición era cateto opuesto, que es H, ¿lo veis? Cateto opuesto, partido hipotenusa, que es B. H partido B. Y el del negro, el seno de B, ¿cuánto vale? Pues el seno de B, que está aquí, B. Pues el seno es cateto opuesto, que es H de nuevo, partido
hipotenusa que en este caso es A. A. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues una vez que tengo eso, tengo un sistema de dos ecuaciones donde la incógnita ¿cuál sería? Pues H. Bien, vamos a despejar, vamos a ponerlo, despejamos la H. Bien, vamos a despejar. Pues cojo la primera ecuación y la H, ¿cómo dejo solita la H? ¿La B cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Pues B por el seno de A es igual a H. Cojo la segunda ecuación y despejo la H. ¿Cómo quito la A para allá? Multiplicando. A por el seno de B es igual a H. Tengo un sistema de nuevo. Y ahora, mirad, como tengo H y tengo H, esto es igual a esto. Pues lo voy a poner. Entonces, B por el seno de A es igual a A por el seno de B. ¿Hasta ahí bien? Lo único que he hecho es igualar H y H, pues esto igual a esto. Bien, y ahora, mirad aquí. Paso el seno dividiendo y paso este seno dividiendo. B, este seno pasa dividiendo y esta A se queda aquí, este seno pasa dividiendo, dividiendo, dividiendo. Ah, ¿y qué ha pasado? Que ya tengo la primera parte que quería demostrar. ¿Veis? Esta. Que A partido el seno es igual a B partido el seno de B. Que B partido el seno de B es igual a A partido el seno de A. Pues tengo la primera parte. Ahora la otra parte, pues es muy sencilla. Es más de lo mismo, pero en lugar... Vamos a hacer la siguiente. Pero en lugar... Bueno, pues hago el mismo triángulo. Que me salga más o menos bien. Bien, imaginaos que es el mismo, que no lo es ni por asomo, pero imaginaos que fuera el mismo. Y ahora, en lugar de coger en lugar de coger esta altura, voy a coger esta altura. Imaginaros que fuera un ángulo de 90. ¿Bien? Uf, no va a quedar bonito, pero bueno. Esta altura. Y que aquí sale un ángulo de 90 y aquí otro de 90. Bien, entonces ahora tengo dos triángulos. Ahora tengo este y este otro. Bien, donde este es A, este es B, este es C. Y ahora, en lugar de aplicar, tengo dos triángulos rectángulos, donde a este le voy a llamar H', porque es diferente. Este es H, pues este de aquí, H', y es la altura respecto a A. Este es la altura respecto al lado C, y este es la altura respecto al lado A. Que se puede marcar, se puede haber hecho respecto al lado B también, pero bueno. Y hago lo mismo. Seno de B. Pues el seno de B, que es este, el B, el seno es cateto opuesto, que es H', partido hipotenusa. Aquí, ¿quién sería la hipotenusa? Si está el ángulo recto, C. Y el seno de... Ahora vámonos al seno de C. ¿Cuánto vale el seno de C? Pues cateto opuesto, que es H', partido la hipotenusa, que en este caso es el que está enfrente del ángulo recto, B. ¿Vale? Y de nuevo tengo algo muy parecido a lo antes, pero en lugar de con H, que lo tengo aquí, este es H'. Pues venga, pues hacemos lo mismo, despejamos la H' de las dos ecuaciones. ¿Y cómo queda? Pues la C pasa multiplicando de la primera ecuación. De esta ecuación la B pasa multiplicando. Y me quedan dos ecuaciones respecto a H. Igualo H y H', es decir, igualo esto a esto. Y ya tendría lo mismo que antes, muy parecido a antes. Ahora el seno lo paso al otro sitio dividiendo y este seno lo paso dividiendo. Y queda que C partido, como este pasa dividiendo, queda este, es igual a B partido este seno pasa dividiendo. ¿Qué he tenido? Que C partido el seno es B partido el seno, que C partido el seno es B partido el seno. Y ahora, como este es igual a este y ese es igual a este, tengo que también es igual al seno de B por lo de antes. Luego, este es igual a este, igual a este. Ya tengo demostrado
mi teorema del resto. Teorema del seno. Vale, lo habéis entendido más o menos y lo único que he hecho es aplicar algunas reglas y la definición de seno. Con un sistema paso todo, despejo la h, igualo y paso. Y me salen las dos fórmulas. Así se ha hecho. Bien, vámonos al teorema, a la demostración del teorema del coseno, que es muy parecido. Teorema del coseno. Bien, lo primero que tengo es que de nuevo dibujar un triángulo el que me dé la gana. Este, por ejemplo. Que no es rectángulo. No tiene por qué ser rectángulo. A, B, C, este es C, este es B, este es A y los ángulos correspondientes. Muy bien. Pues mira lo que voy a hacer ahora. Ahora, lo que voy a hacer de nuevo es hacer la altura respecto a C. Y de nuevo, vaya a decir, si estoy haciendo lo mismo, sí. Tengo dos triángulos rectángulos, ¿lo veis? Triángulo rectángulo este y triángulo rectángulo este. Pero ahora lo que voy a hacer es llamarle a este trozo de aquí M y a este trozo N, por ejemplo. Y a esto H. Altura M, N, le doy nombre. De tal forma que M más N es igual a C, ¿no? M más N, C. Vale. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a aplicar aquí ahora el teorema de Pitágoras. Pero primero vamos a aplicar el teorema de Pitágoras al triángulo A. A este punto le voy a llamar M. Por llamarle de alguna forma, M mayúscula. Pues al triángulo AMC al amarillo, vamos a aplicarle el teorema de Pitágoras, que dice que como es un triángulo rectángulo, M al cuadrado más H al cuadrado es igual a B al cuadrado. ¿Bien? Es decir, el cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Y vamos a aplicar también el teorema de Pitágoras al negro. Al B, ¿vale? Porque este era B, MC. B, M, C. En el libro también viene muy bien explicado. Si os perdéis por la nomenclatura, me lo decís o miráis ahí. Pues el teorema de Pitágoras al negro es que el cateto opuesto, cateto que es n', n cuadrado, ¿veis que es n? Más h cuadrado es igual a a cuadrado por ser la hipotenusa. Bien, vale, pues ya tengo esas dos fórmulas que son estas dos aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es juntarlas. M cuadrado más h cuadrado igual. Vamos a juntarla aquí. N cuadrado más h cuadrado igual a a cuadrado. Y hago un sistema. ¿Bien? Las junto las dos. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar que como m más n es c, pues c, vamos a decir que n es igual a c menos m. Es decir, lo que he hecho es pasar aquí la m y decir que n es c menos n, menos m. Esto es cierto, por la forma de pintarlo. Entonces lo que voy a hacer es, en lugar de poner aquí una n, voy a poner c menos n al cuadrado. Entonces tendría la primera, m cuadrado más h cuadrado es igual a b cuadrado. Y la de abajo, en lugar de poner n, pongo c menos m al cuadrado más h cuadrado es igual a cuadrado. ¿Vale? Lo único que he hecho es meter ahí en c menos m. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a operar. ¿Esto no es una identidad notable? Vale, pues es una identidad notable. La primera la dejo igual, la primera ecuación. Pero la segunda es el cuadrado de c, ¿no? El cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo, por c por m. ¿Bien? Más h cuadrado igual a a cuadrado. Lo demás lo dejo igual. Lo único que he hecho es operar esto. Aquí. ¿Vale? Sigo. Ahora, como tengo h cuadrado aquí y h cuadrado aquí, yo puedo... a ver, ¿qué pasa? Sí, como yo tengo aquí h cuadrado y aquí tengo h cuadrado, yo puedo despejar la h cuadrado de las dos. Voy a poner despejar h cuadrado de las dos ecuaciones.
Pues venga, vamos a despejar. Aquí el h cuadrado, esta pasa al otro lado, ¿vale? Pues de la primera ecuación queda h cuadrado es igual a b cuadrado y lo que hago es que esta m al cuadrado pasa restando. ¿Estáis bien? Vale. Aquí dejo la h cuadrado aquí en el primer miembro y lo que hago es que dejo la a cuadrado allí, lo dejo ahí, y paso la c restando, paso la m cuadrado restando y paso esto sumando. Y aquí... No lo voy a hacer así. Perdón. En lugar de despejar de las dos, perdonad, borrarlo. En lugar de despejar h cuadrado de las dos, voy a despejarlo solo de la primera. Solo de la primera ecuación. Ahora diré por qué. Y digo, pues la primera ecuación, cojo y digo, pues la h cuadrado, paso eso restando. Lo que antes se había dicho, pero no de las dos, de una. La otra se queda así. C cuadrado más m cuadrado menos 2 por c por m más h cuadrado igual a cuadrado. Bien, y ahora, ¿dónde pone en esta h cuadrado, yo pongo esto? Pues venga, pues queda c cuadrado más m cuadrado menos 2 por c por m y en lugar de esto pongo esto, más b cuadrado menos m cuadrado igual a cuadrado. Bien, ¿y ahora qué ha pasado? Que una m cuadrado sumando y una m cuadrado restando la puedo quitar porque se van, se despejan y se simplifica. Y voy a reordenarlo. Voy a poner a cuadrado primero. Le voy a dar la vuelta. Y digo, es igual, la b la pongo delante, sumando. La c que está adelante sumando, pues también la pongo sumando. Y queda menos 2 por c por m. Bien, lo único que he hecho es de reordenar esa ecuación y se me ha quedado así. Se parece un montón a esta, ¿veis? A cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado por 2cm. Ay, lo único que me falta de aquí es la b y el coseno de a, ¿vale? Pero es que resulta que la m va a ser b por coseno de a. Vamos a ver por qué. Ahora, le pongo ahora. Vamos a ver qué es el coseno de a. Coseno de a. El coseno de a, si nos fijamos en la figura de inicial, el coseno de a es cateto contiguo m, ¿no? Partido hipotenusa, que es b. Luego, la m, despejo la m, paso la b multiplicando. ¿Y qué me ha salido la m? b por coseno de a. Luego, en lugar de poner aquí m, pongo que todo lo demás lo pongo igual. 2 por... Pero en lugar de poner m, pongo b coseno de a. Luego b por c por coseno de a. b por c, lo ordeno coseno de a. Y ya tengo, si fijáis, la ecuación perfecta. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por c por coseno de a. Y ya tengo mi ecuación. Bien, todo este jaleo para sacar esta ecuación. Ahora, para sacar las otras dos se hace exactamente igual. No lo voy a hacer, pero se haría exactamente igual, pero en lugar de utilizar este, en lugar de ese, pues utilizo el otro, este de aquí, esta altura. Aplico lo mismo y saldría la otra ecuación. Y si en lugar de ese hago la altura, lo mismo que he hecho aquí, pero ahora en lugar de la altura, ni para C ni para A, sino para B. En ese caso, con ángulo recto, saldría la otra. En esta saldría, a ver si lo pienso un poquito. A ver, esta ha salido la A. En esta saldría, por ejemplo, la B. A cuadrado más C cuadrado menos 2AC coseno de B. Y en esta saldría pues la de c cuadrado a cuadrado más c cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de c. Es decir, si en lugar de hacer todo esto para esta altura la hago para esta
y en lugar de para esa ni para la otra, la hago para B, me sale la otra. Comprobadlo vosotros. De todas formas, aquí viene medio explicado. Bien, pues ya tengo demostrado el teorema del coseno, quedároslo sobre todo con la definición del teorema del seno y el teorema del coseno. Estas dos cosas, esas fórmulas son lo más importante. Bien, ahora pasaré a hacer ejercicios de aquí, de este enunciado.